Hola a todos. Hoy es miércoles, 25 de marzo de 2026, y nuestros queridos amigos Richard Wolff y Michael Hudson están aquí con nosotros. Bienvenidos de nuevo, Richard y Michael. Un placer estar aquí. Permíteme empezar actualizando lo que está ocurriendo ahora mismo en el campo de batalla entre Estados Unidos e Irán. Hace unos momentos, escuchamos a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Esto es lo que dijo sobre el estado actual de la guerra con Irán. La Operación Furia Épica ha sido un triunfo militar rotundo. Hasta la fecha se han atacado más de 9.000 objetivos enemigos. En comparación con el inicio de la operación, los ataques con misiles balísticos y drones de Irán han disminuido aproximadamente un 90%. Estados Unidos también está aniquilando la marina del régimen iraní. Hemos destruido más de 140 de sus buques de guerra, incluidos casi 50 minadores. Esta es la mayor eliminación de una marina en un periodo de 3 semanas desde la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, permítame reiterarlo, esta es la mayor eliminación de una marina en el planeta en un periodo de 3 desde la Segunda Guerra Mundial. Y permíteme mencionar lo que el ex jefe del MI6, Sir Alex Younger, dijo a The Economist, su evaluación de lo que está ocurriendo entre Estados Unidos e Irán. Afirma que Estados Unidos tiene la ventaja en este momento. Irán. Lamento haber llegado a esta conclusión, porque como muchos oficiales del MI6 de mi generación, hemos afrontado la violencia y la brutalidad de la Guardia Revolucionaria Islámica durante la mayor parte de nuestras carreras. Este es Harper, de Escuela Revolucionaria. Así que no hay amor perdido entre nosotros, y no derramo lágrimas por Ali Khamenei, que fue asesinado al comienzo de esta guerra. Pero la realidad es que Estados Unidos subestimó la tarea y creo, desde hace unas 2 semanas, perdió la iniciativa frente a Irán. En la práctica, el régimen iraní ha sido más resistente de lo que cualquiera habría esperado. De hecho, tomaron algunas buenas decisiones ya en junio pasado. Dispersar su capacidad militar y delegar la autoridad para el uso de esas armas, lo que les ha dado una resistencia adicional significativa frente a esta campaña aérea increíblemente poderosa. Han emprendido lo que técnicamente se llama una escalada horizontal, es decir, lanzar cohetes contra cualquiera que esté a su alcance, lo cual en su momento, sinceramente, Shashank, me pareció una locura. General Dapset saved una forma muy eficaz de manejar un tránsito directo a los Estados Unidos. En esta mayor funcional. Y luego han comprendido la importancia de la guerra energética, mantener los estrechos bajo amenaza y globalizar, no internacionalizar, el conflicto de una manera que les otorgue cierta influencia. Así que, ya sabes, han jugado una mano débil bastante bien. Mi segundo punto es que Donald Trump ha dicho algunas cosas que confirmaron lo que ellos ya sabían, que están en una guerra civilizacional, en sus términos, una guerra de existencia. Trump dejó muy claro que quería verlos acorralados, básicamente, mientras que Estados Unidos se ha embarcado en una guerra de elección. Y en esos términos, creo que eso les ha dado más capacidad de resistencia que a sus homólogos estadounidenses y, desde luego, occidentales. Ahora lo saben, y creo que eso realmente les está dando la ventaja. Sí, sabes, Donald Trump estaba pidiendo, están enviando propuestas a través de Turquía y Pakistán. Pero hasta ahora, todas esas propuestas han sido rechazadas por la parte iraní. Y han publicado un video simbólico en respuesta a Donald Trump. Aquí está el video.
Sí, dice una venganza para todos. Y aquí está de alguna manera el resumen de lo que está ocurriendo. Quiero empezar contigo, Richard. ¿Cuál es tu interpretación de lo que Donald Trump está intentando hacer? En este punto, yo diría que la principal actividad del señor Trump consiste en intentar salir del profundo agujero en el que él mismo se ha metido. Está más allá de mi comprensión, y espero que tú, Nima, o tú, Michael, podáis ayudarme con esto. ¿Cómo pudo el gobierno de Estados Unidos emprender esta, ¿cómo la llama él?, excursión? ¿Cómo pudieron hacerlo sin pasar por el procedimiento mental? ¿Y si cierran el estrecho de Hormuz? ¿Y si eso interfiere con el 20% del transporte mundial de petróleo? ¿Y si eso vuelve a hacer subir el precio del petróleo? ¿No pensaron en eso? ¿No se prepararon para eso? Está claro que no han tenido respuesta durante 3 semanas. No tienen paso por el estrecho de Hormuz y no parece que haya nada que puedan hacer al respecto. Estoy desconcertado. No lo entiendo. A menos que lo que tengamos aquí no sea tanto una guerra de elección, sino una guerra cuyo propósito era desviar los titulares del caso Epstein y de la situación económica que se deteriora rápidamente en nuestro propio país. La inflación, el empleo precario, la estanflación, todo eso. Y centrarnos en una aventura que él imaginó que acapararía tantos titulares como aquellos 3 días tras el secuestro de Maduro en Venezuela. Quizá pensó que podría tener una versión agradable de aquello una vez más, de modo que los argumentos que sus asesores debieron de darle no sirvieron de nada. Estoy desconcertado. Pero para ser más directo y responder a tu pregunta, coincido contigo. La última frase de ese video de Irán lo dice todo. Esta es una guerra de elección, según la declaración de nuestro líder. Es una amenaza existencial para Irán, algo que todo el mundo sabe. Los últimos 75 años, excepto durante la época del Shah, que fue visto como una imposición de Estados Unidos sobre Irán, han sido años de sabotajes y ataques. Irán no tiene que convencer a nadie de que corre el riesgo de destruirse si no encuentra alguna manera de detener a Estados Unidos. Así que aquí tenemos una lucha completamente desigual. Los estadounidenses, ricos y con un desarrollo militar excesivo. ¿Y qué van a hacer en Irán si su existencia está en juego? Esa diferencia misma es extremadamente peligrosa. Quiero recordar a la gente que el todopoderoso Imperio Británico una vez decidió sofocar militarmente la revuelta en Norteamérica. Nadie imaginó que eso sería una lucha, pero había recursos que los colonos aquí podían usar para derrotar al Imperio Británico. Estamos viendo algo que debería recordarle eso a la gente. Así que sí, dispersan sus lanzadores de misiles y sus bases de drones por todo el país. Tienen esas montañas magníficas y ese vasto territorio fácil para esconderse. Pueden hacer algo de lo que no se ha hablado mucho, salvo en algunas revistas militares que he visto. Resulta que, por unos pocos cientos de dólares, se puede construir algo que desde el ojo electrónico en el cielo parece un lanzador de misiles, pero no lo es. Es un señuelo. Y entonces, si eres Estados Unidos y dependes de la electrónica, puedes enviar un paquete de misiles de $10 millones para destruir un señuelo de $500. Y entonces puedes hacer que Caroline Leavitt te diga, hemos eliminado. No, no lo habéis hecho, nada de eso. Está tan poco preparada en su trabajo que ni siquiera puede anticipar lo que estoy diciendo, cosa que debería haber hecho. Tendría que haber dicho algo para reconocer que habéis estado eliminando muchos señuelos. Y de hecho, obviamente, los misiles de Irán han estado alcanzando sus objetivos en Israel y en los estados del Golfo. Así que, a mi parecer, se trata de una situación de David contra Goliat, y todo el mundo está del lado de David. Por eso es muy inteligente terminar ese video con no venganza por Irán, venganza por todos. Lo que hace es aprovechar 1 año y medio de acoso por parte del señor Trump.
acoso con aranceles, acoso con amenazas de guerra comercial. Bullying with threats of trade war, this assertive, aggressive, Esa actitud asertiva y agresiva. No estamos sujetos a la ley, no estamos sujetos a acuerdos internacionales. Stephen Miller dice que es la ley de la selva, como siempre ha sido. Ese tipo de lenguaje asusta a todo el mundo cuando proviene de Estados Unidos, que posee todas esas armas nucleares y de otro tipo, diciendo, estamos luchando por todos. Eso sitúa a Irán justo al frente del proyecto antiimperialista y anticolonialista del último siglo y medio. Es una posición muy poderosa de la que sacar provecho y hace que Estados Unidos parezca el desesperado que se aferra. La alianza con Israel también contribuye a eso, lo refuerza todo. Lo último que tengo en mente, y corrígeme si me equivoco, es Irán. Irán tiene una inmensa frontera terrestre con Rusia y Rusia tiene una inmensa frontera terrestre con China. En otras palabras, China puede fabricar misiles y drones como nadie más, porque cuenta con una enorme base industrial con prácticamente ningún límite en cuanto a lo que puede hacer. Podrían enviar ese material a través de la frontera, una frontera a la que nadie más tiene acceso, solo ellos y Rusia. Luego, Rusia, tras recibir el equipo de China, estaría en condiciones, gracias a su frontera, de abastecer indefinidamente las necesidades de Irán en materia de drones y misiles. En otras palabras, se produce un giro fantástico e irónico. Lo que Estados Unidos y Europa hicieron por Ucrania contra Rusia, ahora China y Rusia pueden hacerlo por Irán contra Estados Unidos e Israel. Es casi exactamente lo mismo. Y por supuesto, lo harán. Cualquier duda que tenía desapareció ayer cuando supe que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, si lo entendí bien, dio una rueda de prensa y dijo en sus palabras que podríamos estar, si le comprendí correctamente, al comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, si tu cerebro te dice que podrías estarlo, entonces, si eres chino o ruso, no vas a permitir que Estados Unidos arrase con Irán. En absoluto, es un país grande, más de 90 millones de personas en Irán. Es un aliado fuerte, cuya economía ya está muy integrada con la China en muchos aspectos y con la Rusia en otros. No se van a retirar de esto. Sería una imprudencia, especialmente si crees que podrías estar al comienzo de un conflicto global. Y en consecuencia, que Estados Unidos esté al borde de una guerra mundial, en la que Irán pueda posicionarse de manera plausible y efectiva como el David frente al Goliat, vengándose en nombre de todos nosotros. Es una posición muy poderosa, y no tengo la menor sensación de que las personas al mando en este país tengan la más mínima idea de lo que están haciendo o de a qué se enfrentan. El comportamiento mostrado hasta ahora en esta guerra no hace más que reforzar esa impresión. La falta total de comprensión sobre lo que está ocurriendo aquí resulta casi increíble. Sigo pensando que por eso empecé como lo hice. Quiero que me corrijas. ¿Me estoy perdiendo algo? No comparten una frontera común, Richard, pero están conectados a través del mar Caspio. De acuerdo. Tú y pueden comunicarse a través del mar Caspio. Sí, Michael, interven. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, Richard ha mencionado exactamente los mismos puntos que yo quiero destacar. Estados Unidos sabía muy bien que Hormuz iba a cerrarse. Imaginaba que podría salir vencedor. Ya en la década de 1970, cuando yo me ocupaba de cuestiones de seguridad nacional, la gente ya hablaba de que la primera acción que tomaría Irán para defenderse sería cerrar el estrecho de Hormuz. Así que eso siempre estuvo en la agenda. Estados Unidos creía que saldría ganador, quizá incluso antes de los ataques actuales, que el gobierno iraní caería. Esa es la ilusión estadounidense, que habría un cambio de régimen, porque Estados Unidos haría sufrir a la población. Because America would hurt the population and the Iranian population
Y la población iraní, en los manuales militares estadounidenses, se describía como no vengativa. La idea era que la población estaría tan desmoralizada por nuestros ataques a sus hospitales y escuelas, al centrarnos en matar a sus hijos, que dirían, por favor, derrocad al gobierno y dadnos uno más amistoso con Estados Unidos para que no nos haga más daño. Pues bien, el video que mostraste, Nima, no es exactamente lo que está escrito en los manuales militares estadounidenses, pero esta ha sido la estrategia guía no solo de Estados Unidos, sino también de Israel. E incluso ahora, todavía existe la creencia de que Estados Unidos está ganando, como mostraste en ese clip de la Casa Blanca. La idea que tiene Trump de una negociación, lo que él llama una negociación, es en realidad una exigencia de rendición, porque cuando la hay, Estados Unidos mata a los negociadores. Lo único que se puede hacer es quizá enviar a un paciente terminal de 80 o 90 años a las negociaciones. Alguien que pueda permitirse entregar su vida y ser asesinado si se niega a rendirse ante la negociación de Trump. Pero por supuesto no hay negociación, porque Irán ya ha dejado muy claro cuáles son sus exigencias. Y sin embargo mencionaste la conferencia de la Casa Blanca. Yo miro el mercado bursátil. El mercado ha estado al alza todo el día. Creen que la promesa de Trump de negociaciones y rendición va a funcionar. Los tipos de interés de la deuda estadounidense están bajando. El dólar se está fortaleciendo. Hay una especie de disonancia cognitiva al aceptar el hecho de que esto no es simplemente una guerra opcional. Es una guerra elegida por Estados Unidos, una que está obligando a otros países a darse cuenta de que sí, esta es la tercera guerra mundial porque afecta a todo el mundo que depende de la energía, el gas, los fertilizantes, el azufre, todo. Es una guerra sobre cómo se va a reestructurar la economía internacional. ¿Podrán los Estados Unidos volver a imponer su uso unilateral del comercio mundial, las finanzas internacionales y la diplomacia como armas sobre otros países? ¿O se convertirán estos en potencias soberanas? La guerra actual no es solo una cuestión de elección de Trump. Ha sido la elección de Estados Unidos durante más de 20 años. Ya hemos hablado antes de cómo Wesley Clark dijo en 2003 que sí, íbamos a conquistar todos los países del cercano oriente, culminando en Irán. Cada año, el ejército estadounidense tiene un plan de acción y siempre termina con ¿cómo actualizamos nuestra conquista de Irán? Ahí es donde todo esto va a acabar. Ese es el punto de vista de Estados Unidos. Pero veámoslo, ya que Richard, con razón mencionaste a Irán, Rusia y China, y a todos los demás países que se ven afectados. Estados Unidos se enfrenta a estos países violando todos los principios del derecho internacional y las leyes de la guerra que las Naciones Unidas establecieron en 1945. Esta era la filosofía jurídica de la civilización occidental, si se me permite el oxímoron, de la que se viene hablando desde hace 4 siglos, desde la Paz de Westfalia en 1648. El principio estadounidense consiste en violar la soberanía de otros países mediante la instrumentalización del petróleo y las finanzas, amenazando con crear el caos si estos adoptan una política soberana que entre en conflicto con la diplomacia estadounidense, la cual, como llevamos muchos meses comentando, es una diplomacia basada en el control de la economía mundial y, sobre todo, del comercio internacional del petróleo. Y dentro del comercio del petróleo, sobre todo el control de Oriente Medio y de los países de la OPEP, porque los países de la OPEP representan alrededor del 40% del comercio internacional de petróleo. Así que lo que está ocurriendo ahora es que, si realmente hay una lucha este fin de semana, el viernes por la noche, el viernes en horario de Oriente Medio, el sábado por la mañana en Estados Unidos, se trata del ataque militar que Trump parece estar organizando y para el que Estados Unidos se ha estado preparando desde 1979. Es mucho tiempo desde que derrocaron al Shah.
Este es el enfrentamiento final, y habrá un ganador u otro. No hay término medio. No hay base para el compromiso ni la negociación. Esto va a ser así. Y el resultado será, bueno, Irán se defenderá contraatacando. Como ha dicho, si vais a destruir nuestros recursos petroleros, nos aseguraremos de que no haya petróleo de los países que se han unido a vuestros ataques, Arabia Saudí y los demás Emiratos Árabes. No los llamaré monarquías, emiratos o estados mafiosos, pero están permitiendo que Estados Unidos utilice sus bases militares y lo han hecho desde 1974, empleando todos sus ahorros nacionales procedentes de los ingresos por exportaciones de petróleo, todas sus reservas monetarias, todo su dinero real. Todo esto se ha invertido en el mercado de bonos de Estados Unidos y en el mercado bursátil estadounidense, especialmente últimamente en acciones de inteligencia artificial y en bancos estadounidenses. Todo ese dinero que han acumulado está retenido como rehén en Estados Unidos. Por ejemplo, Irak acaba de pedir a Estados Unidos, en realidad exigir, que las tropas estadounidenses se retiren. Estados Unidos pidió negociadores con Irán. Los iraquíes negociaron e Irán prestó que las tropas estadounidenses se retiraran de Irak sin volarlas por los aires. Y luego Estados Unidos bombardeó Mois como hace habitualmente. Regla número 1. Siempre mata al negociador si no se rinde. Always kill the negotiator if they don't surrender. That's happened again and again. Eso ha ocurrido una y otra vez este año. Así que esto es con lo que básicamente se enfrentan. No hay límites. Y Estados Unidos va a responder haciendo a los países árabes exportadores de petróleo lo mismo que acaba de hacer con la industria del gas de Qatar, volarla por los aires. Esto sumirá al mundo entero en una depresión de al menos 5 años. Se necesitará ese tiempo para que las industrias se recuperen de la falta de gas, de petróleo, de fertilizantes, de helio, que se utiliza no solo en el grabado criogénico de chips de silicio, sino también en las máquinas de resonancia magnética que usan los hospitales. Todo esto es una crisis que va a provocar el cierre de grandes industrias en toda Europa Occidental y Asia. Los países más afectados serán los aliados de Estados Unidos, Japón y Corea, que dependen en gran medida del petróleo y el gas de la OPEP, que ya no estarán disponibles para ellos. Y esto esencialmente va a obligarles a dar un paso atrás y preguntarse, ¿realmente Estados Unidos nos está protegiendo de las amenazas que representan China, Rusia e Irán? ¿O es Estados Unidos la principal amenaza? El ataque estadounidense de este fin de semana o de la próxima semana o incluso de la siguiente es un ataque, un colapso deliberado de la economía mundial. Y por supuesto, los estrategas estadounidenses ya han simulado lo que ocurrirá cuando se cierre el estrecho de Hormuz. Trump lo ha dicho abiertamente. Estados Unidos va a sobrevivir mucho mejor que otros países a todo esto. Otros países necesitan el petróleo de la OPEP. Nosotros, los estadounidenses, no necesitamos el petróleo de la OPEP. Lo único que necesitamos es todo el dinero del petróleo de la OPEP, todos los ahorros. Y ya hemos dicho que si Irak sigue una política pro-iraní, simplemente nos apoderaremos de todas sus reservas que se encuentran en la Reserva Federal, como resultado de nuestra conquista de Irak bajo George W. Bush. Bueno, puede hacer lo mismo con Arabia Saudí o con esos Emiratos Árabes de los que Nima, tú y yo hemos hablado. La posibilidad de que Irán se apodere de esos Emiratos, que son antagónicos a los intereses iraníes. Todos sus ahorros en el extranjero, las decenas o cientos de miles de millones de dólares que han invertido en los mercados de bonos y acciones de Estados Unidos, serán confiscados. Y toda su confianza durante los últimos 50 años, sus esperanzas de alianza y conexión con Estados Unidos habrá sido en vano. Todo se pierde, todo se confisca. Eso es con lo que se enfrenta el resto del mundo. Y por eso, en efecto, esto es de una magnitud que creo que con razón se puede llamar la Tercera Guerra Mundial. Let me remind people
Permítame recordar a la gente algunas realidades históricas. La Primera Guerra Mundial fue un enfrentamiento entre potencias coloniales. Cuando se asentó el polvo, Europa estaba mucho más debilitada que cuando entró en la guerra, y se creó la Unión Soviética. En la Segunda Guerra Mundial, hubo otro choque entre imperialistas coloniales rivales, y destruyeron lo que aún no habían destruido en la Primera Guerra Mundial, y China se unió a la Unión Soviética. Estas guerras mundiales no funcionan bien para el capitalismo. Es un presagio muy malo si eso es en lo que estamos entrando. Y ya sabes, cuando ocurren las guerras, lo que queda son las ruinas. Pero ser un país arruinado como China, con 1,4 mil millones de personas, permite formas de afrontar lo que no están disponibles para un país mucho más pequeño como Estados Unidos. Estás entrando en una situación muy desfavorable. Sería un acto de desesperación, intentar aferrarse a una mala situación y arriesgar algo aún mayor. ¿Por qué imaginarían que si envían unos pocos miles de soldados estadounidenses, qué van a hacer? Si los iraníes han demostrado algo, es que han descentrado muchas de sus funciones militares y de otro tipo. No necesitan tener una base central en Teherán. Poder central que parece seguir funcionando bastante bien. Enviar misiles de precisión significa que tu capacidad no se ha visto muy afectada. Y de nuevo, no sé nada con certeza, pero supongo que especialistas de Rusia y China han entrenado a los iraníes, o están trabajando con ellos, y están aportando el control más sofisticado imaginable a sus drones y misiles. Ya hemos visto que la cúpula de hierro, la onda de David y todos esos otros sistemas de defensa israelíes no han impedido que los misiles atraviesen. Lo mismo ocurre con las bases en los estados del Golfo. No conozco los detalles, quizá nadie los conozca, pero está claro que la Casa Blanca necesita presentar todo esto como una victoria asombrosa. Así que no hay razón para esperar otra cosa de ellos, pero tampoco hay razón para creerlo. Puede que sea cierto, y entonces estaría trabajando con suposiciones falsas. Pero mi suposición aquí es que probablemente lo que sale de la Casa Blanca es desesperación, y lo que sale de Irán es una determinación mucho más tranquila y bien fundamentada de que creen que pueden hacerlo. Quiero decir, ya no se trata de conjeturas. Cuando dijeron, no vamos a responder a vuestra propuesta de 15 puntos. No la solicitamos, no la queremos, y tenéis que darnos reparaciones, quiero decir. Eso es extraordinario, porque exigir reparaciones equivale a exigir una declaración de culpabilidad. El señor Trump no puede concederles reparaciones sin que parezca ante el público estadounidense que él estaba equivocado y que ahora tiene que pagar. Eso es lo que las reparaciones han significado. Ya sabes, se impusieron reparaciones a Alemania después de las guerras mundiales Pernis II, y estaban directamente vinculadas a la idea de eres culpable, eres responsable, tú empezaste la guerra. Aunque eso no sea del todo exacto históricamente, se acerca bastante y el vencedor es quien decide quién es el perdedor y qué debe pagar el perdedor. Esa es una comprensión bien establecida en el mundo. Exigir reparaciones puede ser solo una táctica de negociación, pero sí demuestra que los iraníes creen, como mostró tu video, que ahora tienen la ventaja en términos de influencia y que pueden permitirse hacerlo. No creo que las reparaciones sean una táctica de negociación. Creo que es bastante probable. Solo quiero analizar la comparación entre lo que podría ser el resultado de esta guerra y lo que ocurrió tras las guerras mundiales I y II. Ambas guerras duraron unos 4 años, y es muy probable que los combates sean tan intensos, incluyendo las secuelas y la reconstrucción, que también lleve 4 años. Después de las guerras mundiales I II, tusen oideri strafer por this for.
En primer lugar, debido a las deudas interaliadas que Europa acordó pagar con las reparaciones alemanas tras la Primera Guerra Mundial. Y en segundo lugar, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó devastada, y Estados Unidos pudo ofrecer no solo dinero, gracias a todo el capital de fuga que había llegado al país durante la Gran Depresión y para huir de Europa cuando el fascismo empezó a imponerse allí, sino también porque Estados Unidos representaba lo que parecían ser principios internacionales de libre comercio y libre inversión. Pues bien, las consecuencias de esta guerra no van a ser favorables para Estados Unidos, porque en lugar de salvar al mundo del Kaiser en la Primera Guerra Mundial y del nazismo en la Segunda, en este caso Estados Unidos fue el agresor. Estados Unidos está desempeñando el papel que desempeñó Alemania en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Así que la posición del resto del mundo es, ¿cómo podemos evitar que esto vuelva a suceder? Después de la Primera Guerra Mundial, se creó la Sociedad de Naciones, a la que Estados Unidos se negó a unirse porque dijo, no nos uniremos a ninguna organización en la que no tengamos poder de veto. Después de la Segunda Guerra Mundial, se creó las Naciones Unidas y Estados Unidos dijo, no nos uniremos a menos que tengamos poder de veto. Ningún otro país puede decirnos lo que debemos hacer. No pueden obligarnos a obedecer el derecho internacional porque nosotros hacemos la ley. Somos la hegemonía del mundo. Pues bien, Estados Unidos ha utilizado ahora ese poder para ir a la guerra. Los iraníes ya han dicho, necesitamos varias cosas. Queremos una comisión al estilo de Nuremberg para los crímenes de guerra. Queremos que Netanyahu sea enviado a la Corte Penal Internacional. Pero Estados Unidos no es miembro de ese tribunal y ya ha conseguido básicamente intimidar a los jueces. Tiene que crearse un nuevo orden internacional para afrontar las consecuencias de esta Tercera Guerra Mundial. Eso es lo que ocurre después de una guerra mundial. Y es evidente que un fracasado. Todas las son nos ha detenido. Has not been able to be stopped, and the United Nations took a vote recently to. Y las Naciones Unidas votaron recientemente para acusar a Irán de atacar y ser culpable de atacar a Israel por defenderse de los ataques y asesinatos de Israel a lo largo de los años. Así que las Naciones Unidas y los demás países van a tener que crear todo un nuevo conjunto de instituciones, como las que Estados Unidos creó con las instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Los países que salieron de la guerra estaban en un estado de depresión económica propia, diciendo, nunca más queremos someternos a la política de Estados Unidos de usar lo único que tiene que ofrecer, la promesa de no destruir nuestras economías, de no matar a nuestros líderes, de no derrocar a nuestros gobiernos mediante un cambio de régimen. La única defensa que tenemos es aislarnos de Estados Unidos, lo que en realidad significa aislar a Estados Unidos mismo. Una vez hecho eso, Irán y otros países atacados por Estados Unidos podrán presentar sus reclamaciones de reparaciones. Estas se pagarían de manera similar a las reparaciones alemanas tras la Primera Guerra Mundial. Se confiscan los activos alemanes en el resto del mundo. Es el mismo modo en que Estados Unidos se apropió de los $300 mil millones de reservas rusas en Bélgica, o como Inglaterra, por orden de Estados Unidos, confiscó el oro de Venezuela porque Estados Unidos dijo que Venezuela no había elegido al candidato que queríamos. Lo mismo ocurrió cuando Estados Unidos confiscó los activos de Irán después de la caída del Shah. Otros países ahora pueden darle la vuelta a la situación. Estados Unidos será despojado de sus activos en el extranjero y a su vez dirá, bueno, entonces no vamos a pagar nuestras deudas exteriores. Los demás países tendrán que aceptar esa pérdida. Pero esa pérdida marcará, en esencia,
una ruptura con las inversiones estadounidenses en sus países y con todo el orden mundial. El sistema fiscal, el sistema de deuda, el sistema comercial que Estados Unidos ha convertido en un arma a su favor. Todo desaparecerá. Eso es lo que hará que las secuelas de la Tercera Guerra Mundial sean tan importantes. Cada guerra mundial tiene sus consecuencias. Un nuevo sistema económico, comercial y monetario internacional. Y eso es, creo, lo que Irán ya está previendo, cuya capacidad de anticipación le permitió ver hacia dónde se dirigía todo esto y que ha pasado décadas invirtiendo para protegerse militarmente. Y volviendo al punto que Richard mencionó al principio sobre los misiles, el discurso optimista de la Casa Blanca y del portavoz de Trump diciendo, miren, Irán ahora está enviando menos misiles que antes. Supongo que se le están acabando. Pues claro que Irán está enviando menos misiles, porque la mayoría de los anteriores eran señuelos, destinados a obligar a los israelíes y al ejército estadounidense a gastar sus defensas antimisiles. Ya no queda cúpula de hierro en Israel. Ya no quedan misiles THAAD estadounidenses ni otros sistemas que defender. Irán no tiene que usar los misiles que utilizaba antes, y aquellos eran de una generación antigua. Ahora Irán dispone de misiles sofisticados que aún no ha mostrado, del tipo hipersónico de persecución lateral, capaces de evadir cualquier tipo de defensa. Ahora Irán finalmente va a avanzar hacia la resolución del conflicto en el campo de batalla. No puede resolverse diplomáticamente. Irán lo resolverá en el campo de batalla. Nima, todos los generales y analistas militares que has tenido en tu programa explican que la ventaja militar está del lado de Irán, no de Estados Unidos. Y no he oído ninguna defensa de Estados Unidos. Pero como dice Richard, Estados Unidos está desesperado, o más bien Trump está desesperado. The United States is desperate, or rather, Trump is desperate. Here is the plan that he's imposing. Este es el plan que está imponiendo, uno en el que el ejército estadounidense ha estado trabajando durante 50 años. Es el único plan que tienen. Es todo o nada. Y cuando estás desesperado, es como apostar en un casino y perder dinero. Lo arriesgas todo porque realmente no hay alternativa. Ese es el rincón en el que Estados Unidos se ha acorralado a sí mismo, militar, económica y financieramente. Y de eso debería tratar toda esta discusión, de cómo el mundo va a impedir que esto vuelva a suceder, aislando la capacidad de Estados Unidos e Israel, como las nuevas versiones de Alemania en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de actuar como naciones agresoras. Sí, también me impresiona lo que me parece el colapso definitivo de la OTAN. Quiero decir, aquí Estados Unidos está emprendiendo una guerra muy cerca de Europa. No es Europa, pero está muy cerca. En las conversaciones y debates europeos sobre esta guerra, una de las grandes preocupaciones expresadas por los países europeos es que, si se prolonga, creará lo mismo que han creado otras guerras en Oriente Medio. Millones y millones de refugiados, de migrantes, de personas que se marchan. ¿Y a dónde van a ir esas personas? La respuesta es que si van a donde sus perspectivas económicas sean mejores, no irán a los estados del Golfo. Allí están cayendo misiles. Van a ir a Europa. Es allí donde podrían estar los empleos. Es donde podría estar la fuente de ingresos. No son ingenuos, han oído las historias. Además, durante años, los iraníes, en grandes números, han formado comunidades en todos los países europeos, así como en Estados Unidos y Canadá. Recuerdo haber visitado a unos amigos iraníes en Los Ángeles, que me dijeron que probablemente sea la comunidad de iraníes más grande del mundo fuera de Irán. Bien, si Europa teme que vaya a recibir millones de inmigrantes, y recordemos que la única manera en que los líderes políticos europeos se mantienen en el poder hoy en día es siendo anti-inmigración, eso es algo que casi todos tienen en común, unos más, otros menos. No pueden asumir, ni política ni de ninguna otra manera,
que Estados Unidos haya corrido el riesgo de atacar a Irán, provocando una guerra que podría generar una migración masiva hacia Europa. Eso significa que existe un resentimiento especial entre los líderes europeos porque Estados Unidos los ha puesto en riesgo político. Y esto se suma al riesgo derivado de los precios de la energía, que obligan a la desindustrialización, y de su comportamiento imprudente hacia Rusia, que crea un enemigo inmenso en su frontera, y así sucesivamente. No es de extrañar que el ministro de Defensa Pistorius en Alemania dijera: no participamos en esta guerra, no participaremos en esta guerra, nadie nos consultó sobre esta guerra. Bien, pero entonces, ¿cómo se supone que los líderes europeos y sus pueblos deben tomarse en serio a la OTAN? Este es un problema para la OTAN. Ni siquiera se le permitió debatirlo, y mucho menos decidirlo. No se puede hacer eso. You can't do that. I mean, you can't do that. What that does is make your NATO. Lo que eso hace es convertir a la OTAN en lo que los chinos llamarían un tigre de papel. Parece algo, pero es todo papel, no hay sustancia. Y creo que esto es extremadamente malo. Ya sabes, los políticos de centro-derecha de Europa, la mayoría de ellos todavía intentan aferrarse a ser sumisos a Estados Unidos. Y Estados Unidos sigue dándoles patadas. Quiero decir, si eres el socio de la OTAN, ¿cómo es posible que el presidente te imponga un arancel sin siquiera la formalidad de una conversación? Aquí, vamos a imponerte un arancel. O, bajaremos el arancel, pero tienes que darnos mucho dinero de esta manera. ¿Qué? Y ahora esto, vamos a ir a la guerra con Irán. Now this, we're now going to go to war in Iran. That's going to mess up your energy situation. Eso va a estropear gravemente tu situación energética, porque necesitas el estrecho de Hormuz para que te llegue el petróleo de Oriente Medio. Y vamos a amenazarte con una horda de inmigrantes. Es increíble que lo estés haciendo y que lo hagas de manera unilateral. Ahora ves la hostilidad. No es solo una falta de respeto. Hay mucha hostilidad hacia Europa. No les importa ver a Europa colapsar. Su sensación de invencibilidad es extraordinaria. Y me recuerda a la ilusión en las filas del señor Hitler y del ejército alemán. ¿Cómo podías invadir Rusia? ¿Podías invadir Polonia? No, no podías. No podías hacerlo. Y al final, eso fue lo que te derrotó. Sí, Richard, mencionaste la posibilidad de un éxodo de población desde Oriente Medio hacia Europa y otros países, y eso me hizo pensar en algo. ¿Qué pasa con la migración israelí? Parece que la economía israelí va a quedar prácticamente destruida, y gran parte de la población podría desaparecer. Parece que Irán va a acabar haciendo con Israel lo que Israel quería hacer con Irán. ¿A dónde van a ir todos? ¿Qué país los va a acoger? Esto será como cuando los nazis alemanes fueron trasladados a Estados Unidos o puestos bajo protección estadounidense en Argentina y América Latina, convirtiéndose en parte de la operación Paperclip, cuando Estados Unidos absorbió a los nazis y los utilizó en la lucha contra los comunistas. ¿Cuál será la reacción de las poblaciones europeas y estadounidenses ante los inmigrantes israelíes en comparación con los inmigrantes árabes y de otros países afectados por las guerras de Estados Unidos? ¿Qué opinas? Bueno, no lo sé, no me he hecho esa pregunta. Pero una de las primeras cosas que hay que afrontar es que si mi comprensión de la historia de Israel es correcta, en cierto modo las dificultades que los judíos tuvieron en Europa son parte de lo que dio origen al sionismo. La idea de que podría existir un lugar seguro donde no se fuera víctima de pogromos y de todos esos otros estallidos antijudíos que se produjeron durante siglos en Europa. Y luego, los británicos, que no querían especialmente que los judíos se establecieran allí, les dieron una parte de su imperio. Ahí es donde empieza la historia de Palestina. Los británicos sentían que controlaban esa zona más que el propio pueblo palestino que vivía allí. Crearon ese espacio y dijeron, de acuerdo, podéis ir allí. Y entonces, ya sabes, quizá la mitad de los judíos del mundo, o el porcentaje que fuera, encontraron su camino hacia ese lugar con la esperanza de que fuera seguro. Pero no lo es,
y deberían haberlo entendido desde el principio. Si eres el implante de una potencia colonial, ese no es el modo de empezar. Por eso los primeros años de Israel estuvieron marcados por luchas muy violentas con las comunidades árabes de su entorno y una larga historia de enemistad. Y ahora piensan que usando la fuerza militar van a resolver ese problema. Yo no lo creo. No creo que ese tipo de problema se resuelva nunca de esa manera, a menos que literalmente lo aniquiles. Y me temo que esa puede ser la conclusión a la que ha llegado el gobierno israelí, que la única manera de que Israel sobreviva es hacer con los palestinos lo que los inmigrantes a lo que hoy llamamos Estados Unidos hicieron con los pueblos nativos que encontraron aquí. Los mataron a todos, ya sabes, salvo el pequeño puñado que quedó en las reservas y demás. En términos de población básica, fue una limpieza étnica bastante exhaustiva. Y creo que el gobierno israelí ha llegado a una conclusión algo parecida a la de los iraníes. No quieren otros 50 años de vulnerabilidad continua ante los ataques de Estados Unidos. Han pasado 75 años en esa situación, salvo en la época del Shah, al que odiaban por otras razones. Ya no quieren esto, lo cual entiendo, y no quieren asumir ese riesgo. Los israelíes probablemente se sientan más o menos igual, se sienten en riesgo, pero han recurrido a la extrema derecha para intentar resolver el problema, aniquilando al pueblo palestino. Y ese es un proyecto que no pueden llevar a cabo. Así que lo que tenemos es esta horrible y continua parálisis. Por cierto, las historias recientes de Cisjordania son tan horribles, a su manera, como lo fueron antes las de Gaza. Así que este proceso sigue evolucionando. E Israel debe de estar esperando que de algún modo esto les dé al menos un poco más de tiempo. Y puede que así sea, pero les dará más tiempo a costa de aún más enemistad y más pérdidas. Sí. Michael, el mito fundacional es uno de venganza. Es una venganza contra los europeos y especialmente contra Rusia, es decir, principalmente contra Ucrania, por el antisemitismo. Y como resultado del antisemitismo que dio origen al sionismo, hubo dos respuestas. En Estados Unidos, especialmente entre los judíos alemanes que llegaron aquí, querían escapar de volver a estar aislados y enfrentarse al antisemitismo mediante la asimilación, del mismo modo que se asimilaron en España tras los ataques que estáis defendiendo en Neuriel por apoyarlos. Pero la otra respuesta al antisemitismo fue convertirse en imamerferede. On you roll Volth idioms. Vamos a vengarnos de ellos. Vivieron para la venganza. Y esa era la filosofía de nosotros contra ellos. Eso fue lo que llevó a los sionistas a querer exterminar a los palestinos en Cisjordania y en Gaza. Y como acabas de señalar correctamente, están haciendo lo mismo ahora en Cisjordania, aplaudidos por Inglaterra, aplaudidos por Alemania, países que han prohibido toda crítica a este genocidio. Pues bien, imagina ahora, estos países van a aceptar un enorme éxodo israelí, y los israelíes van a llevar el mismo odio que tenían contra Rusia cuando se convirtieron en la clase neoconservadora en Estados Unidos. When they became the neocon class in the United States, they will become the equivalent of Trump's MAGA. Se convertirán en el equivalente del grupo MAGA de Trump, fusionándose con los movimientos nacionalistas de derecha en Europa para hacerlo antiislámico, antirruso, antichino y antiasiático. Vas a ver el mismo odio, la misma sensación de tratar a los demás como si fueran subhumanos, que se vio con los estadounidenses tratando a los nativos americanos, los israelíes tratando a los palestinos y los ucranianos tratando a los hablantes de ruso. Todo esto va a moldear ahora la política europea y posiblemente también la política estadounidense si se produce un gran éxodo aquí. Creo que si te interesa saber más sobre el sionismo, tengo un invitado realmente excelente en este podcast.
Jacob Rapkin. Es un académico en Canadá, un estudioso judío, y habla extensamente sobre el sionismo, qué es y qué significa. Dijo algo asombroso sobre lo que está ocurriendo en Israel. Fue allí y habló con mucha gente, y comentó que muchas de las personas religiosas que viven hoy en Israel están simplemente conectadas con la tierra. No les importa si el país se llama Israel o Palestina, solo quieren vivir allí. Formarán parte de cualquier gobierno que acabe controlando la región y se quedarán allí el resto de sus vidas. Esa es la realidad. Creo que esa tierra ha sido compartida durante muchos años por musulmanes, judíos y cristianos juntos, y es algo complicado. Sí. Muchas religiones tienen en su centro la pregunta, ¿cómo superamos este sentimiento de venganza? Podría decirse que ese fue uno de los principales problemas con los que lidiaron las civilizaciones antiguas, la ley del talión. La idea era que, en lugar de vengarse y mantener una enemistad, si tu familia hiere a uno de los nuestros, nosotros nos vengaremos matando o hiriendo a uno de los vuestros. Existía la ley del talión. Y así es como compensaban su culpa. Bueno, lo resolveremos mediante un pago. La idea en la civilización antigua era cómo escapar de este ciclo de venganza. Creo que Irán en gran medida ha logrado escapar de eso. Los iraníes que he conocido, no percibo en ellos ningún sentido de venganza. ¿Cómo evitamos esta ley de la venganza? Bueno, por supuesto, ahora tienen que responder al ataque. Claro que tienen que reaccionar. Pero la cuestión es, ¿cómo se pierde la humanidad al decir que es nosotros contra ellos? Todo aquel que no pertenece a nuestro clan, a nuestra religión, a nuestra raza, es un enemigo y un ser inferior. ¿Cómo se evita esa lucha contra la civilización? Esa lucha contra la civilización impulsada por el sistema de valores de Estados Unidos, por el odio de Trump hacia los inmigrantes, su odio hacia los no estadounidenses, como si fueran tan subhumanos como los ucranianos acusan a los hablantes de ruso de ser. O se acusa a Israel de ser palestino. Es una mentalidad. Y es esta mentalidad la que la civilización, durante 5,000 años, ha intentado superar. Evitar que la religión se convierta en una religión de venganza y guerra, y que cause el tipo de daño a la personalidad que se observa en tantos jóvenes en Israel, por ejemplo. Las violaciones en las cárceles, las violaciones de mujeres, el enfoque de la política estadounidense. Bombardeemos primero las escuelas y los hospitales en Irán para desmoralizar a la población. Esto es un ataque a la civilización, y eso es realmente lo que está en juego ahora mismo. Sí. Richard, ¿quieres añadir antes de que terminemos? Lo único que diría, aquí hay una dimensión que quizás sea apropiada para nuestra próxima conversación. A menudo pienso, no estoy seguro de ello, pero a menudo pienso que al final lo que ocurrirá es que los costes internos para la economía de Estados Unidos serán tan graves que la gente, por un lado, y la clase empresarial, por otro, querrán ver marcharse al señor Trump, que se ha convertido, ya sabes, en una carga o un lujo que ya no pueden permitirse. A esto me refiero. No estoy hablando de los niveles de desigualdad de ingresos y riqueza, aunque están por las nubes en Estados Unidos y empeoran literalmente cada semana, y eso va minando la forma en que funciona este país. Pero solo un poco de aritmética. Quiere aumentar el presupuesto de defensa a $1,5 billones, lo cual tendría que hacer si quiere cumplir sus amenazas a Cuba, Colombia, Venezuela, Groenlandia, Panamá y Canadá. Estoy seguro de que me dejo algo, pero no. Así que pidió un aumento de $600,000 millones. Ahora, para la guerra en Irán, ha pedido $200,000 millones más. Así que esos son 8, 6 y 2. 8. El presupuesto militar de este año es de 9, así que casi lo está duplicando en un solo año. Y ya gastamos más en defensa que los siguientes 8 países juntos, la última vez que miré esa estadística. Así que, ¿hay nuevos ingresos? Pues no.
Well, the answer is no. The big beautiful tax cut reduced El gran y hermoso recorte de impuestos redujo los ingresos del gobierno, y los aranceles, que aportaban algo, han sido declarados ahora inconstitucionales. Las personas que los pagaron están exigiendo reembolsos, que estoy seguro de que obtendrán. Así que no hay nuevos ingresos de los que hablar, y al menos $800 mil millones en nuevos gastos a los que él se ha comprometido y que los republicanos le aprobarán. No hay manera en el mundo. ¿De dónde va a sacar ese dinero? Tiene que pedirlo prestado. Pero con una calificación AA, los tipos de interés que tendrá que pagar serán más altos que los que tenemos ahora. En otras palabras, la Reserva Federal, que ha iniciado esta conversación, no va a recortar los tipos de interés en la segunda mitad de este año, como había planeado originalmente hacerlo. Y recuerda, por eso Trump fue a por Powell, para deshacerse de él y traer al señor Walsh, que haría esto rápidamente. Ahora la Junta de Gobernadores dice, esperábamos inflación por la repercusión de los precios de la energía, y por lo tanto vamos a subir los tipos de interés. Santo cielo, ahí tienes tu estanflación. Luego vamos a ralentizar la economía mientras tenemos inflación, y el gobierno se verá obligado a endeudarse y pagar estos tipos de interés más altos. Esto va a volver loca a la población, pero también va a volver locos a los empresarios. Porque este nivel de disrupción en un ciclo a la baja, y con todo el crédito privado del que nadie sabe muy bien dónde está, ni cuán seguro es, significa que no es seguro. Por eso se creó, para escapar de las regulaciones. Creo que nos estás preparando para unos problemas económicos internos muy serios. Axios y algunos de estos otros medios están utilizando ahora la expresión ¿está el señor Trump llevándonos al borde de un precipicio fiscal? Bueno, esa es su manera, política económica, monetaria y fiscal keynesiana, pero se dan cuenta de que nosotros no estamos mirando eso. El Congreso está lleno de debates apasionantes sobre Irán, pero aquí hay una forma sencilla de entenderlo. No podemos permitirnos Irán. Y eso es un problema. No podemos permitirnos estos gestos grandilocuentes. Simplemente no podemos hacerlo, y si lo intentamos, la economía interna va a ser extraordinariamente perturbadora. Richard, todo el propósito de la derecha en Estados Unidos es crear un precipicio fiscal. Eso es una bendición para ellos. La misma reacción aquí va a ser la que ocurrió en Alemania y en Inglaterra. ¿Qué vas a hacer para financiar todo este gasto militar? Recortar el gasto social. Vas a recortar los programas sociales para equilibrar el presupuesto. Y todo este discurso sobre la inflación es una economía basura. Una gran depresión no es inflación, es deflación. Como acabas de decir correctamente, lo que va a ocurrir es desempleo masivo, empobrecimiento, gente perdiendo sus trabajos, como hemos estado comentando, la caída del empleo industrial en Estados Unidos durante el primer año del segundo mandato de Trump, casi 100,000 menos el año pasado. Vamos a tener un desempleo a gran escala aquí en Europa. Ayer mismo Mercedes, la empresa automovilística alemana, dijo, vamos a dejar el negocio de los coches y a entrar en el negocio de las armas. Ese es el futuro. Toda la economía se va a alejar de la producción de bienes destinados a los consumidores, es decir, a los asalariados, para centrarse en bienes destinados al gobierno. Va a producirse un drástico descenso del nivel de vida, un aumento de la polarización entre la riqueza en la cima de la pirámide y la población cada vez más endeudada en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y otros países europeos. Las familias no podrán permitirse los mayores costes de calefacción y los precios más altos de la gasolina para conducir sus coches. Se quedarán atrás en sus presupuestos y tendrán que endeudarse aún más con las compañías de tarjetas de crédito y los bancos. Cris de la Urbano. Tú eres el sueño y uno por tanto más rico. Esto es like personal destramlases.
Sí, pero ya sabes, al final necesitan a la masa de la gente. Y si siguen exprimiendo a esa masa, llegará un momento en que habrá una reacción. Creo que tienen miedo, que están empezando a tener miedo de eso. Creo que vieron aquí, en Nueva York, como decían a todo el mundo, no seáis locos y no votéis por un socialista musulmán. Y la masa de la gente básicamente respondió, nos da igual, los ricos se irán, a nadie le importa. No era cierto, pero el caso es que a nadie le importó. Hemos superado ese tipo de control. Y creo que ahora estamos en un punto en el que no creo que se pueda empujar a los estadounidenses hacia una depresión sin obtener el tipo de reacción que hubo la última vez que se empujó a la gente a una depresión en este país, en los años 30. Entonces surgieron el CO y la explosión de dos partidos socialistas y uno comunista que de repente se volvieron políticamente poderosos en esta sociedad. No es que la gente lo recuerde, no lo hace, pero no es algo que yo me haya inventado. Eso fue lo que ocurrió. Bueno, por eso Trump y los republicanos están cambiando las leyes electorales. No importará por quién voten los estadounidenses, y por eso han hecho que el Partido Demócrata sea tan de derechas como el Partido Republicano, asegurándose de que los partidarios de Mondami o Bernie y los demás socialistas no tengan ninguna voz en el Congreso, en ninguno de los dos partidos. Así que supongo lo que se está obteniendo es lo que antes se llamaba fascismo. Gracias. Gracias Richard y Michael por estar con nosotros hoy. Espero que no te hayamos hecho que te baneen de YouTube. Nos vemos pronto. 2.